Y estamos recibiendo con muchísimo gusto a la licenciada Gabriela Bañales. Ella es directora del área programática del INAU, además de directora general interina. Bienvenida. Un gusto tenerte aquí en Modo País. Muchas gracias por la invitación. Hoy, Psicóloga, sí. claro. ¿Psicóloga también? No, psicóloga no licenciada. Perfecto. Me gusta aclararlo porque es, No, claro. es pertinente. Y hace a lo que vamos a hablar. Día Internacional de la Niña. Uno podría decir, bueno, ¿y esto por qué tiene que ser un problema? ¿No? Es el festejo o el día o la celebración de una forma de vida con una característica determinada. Es un día para preocuparse, es un día en el cual, ¿qué te despierta a vos? Personalmente hablando y después institucionalmente, pero ¿qué es lo que te viene a la cabeza un Día Internacional de la Niña? Bueno, en primer lugar, me viene a la cabeza de que estamos mejor de lo que motivó la instauración de este día, ¿no? Que se empezó a conmemorar hace 10 años y fue motivado la identificación de un Día de la Niña por situaciones muy duras de países en los que tienen prácticas a veces naturalizadas e incluso institucionalizadas, que son muy duras y que vulneran los derechos de las niñas. Entonces, en primera reflexión, estamos, por suerte, muy lejos de esas prácticas, de esos países. Estamos mejor, pero tenemos mucho por hacer igualmente. Eso sería como mi reflexión personal. Institucionalmente, nosotros, como dato, tenemos al día de hoy, en el sistema INAU, tenemos en atención, atendidos, 52.718 niños y niñas entre 0 y 12 años, de los cuales 48.798, o sea, más del 92% son niñas, entre 0 y 12 años atendidas por el sistema INAU. ¿Qué quiero decir atendidas por el sistema INAU? Me refiero a atendidas en cualquier tipo de proyecto o servicio o centro del instituto o programa, tanto sea gestionado por el propio instituto con funcionarios de INAU, que somos cerca de 4.500 funcionarios trabajando en INAU, pero también centros y proyectos gestionados por organizaciones de la sociedad civil en convenio con INAU, que trabajan conjuntamente con nosotros, articuladamente y pensando y ejecutando las políticas sociales. Entonces, si tenemos un 92,5% de niñas en el sistema INAU, no es poco razonable pensar que hay que detenerse a analizar si tenemos que identificar algunas líneas de intervención, algunas líneas programáticas, algunas líneas de atención que sean diferenciales para las niñas. Claro. Lo que parece además lógico y eficiente. Claro. Y más que nada que son las niñas que son las futuras mujeres, ¿no? Entonces, si ellas hoy están en un entorno de fragilidad, cuando se hablaba de futuro frágil, bueno, hoy muchas de ellas están en entornos y realidades frágiles. Es cierto que estamos lejos de esas prácticas que en ciertos países son, como dije antes, naturalizadas e institucionalizadas, pero hay mucho por hacer en relación a la igualdad de oportunidades. Yo hace poco comentaba un artículo que había salido en el diario El Observador y que hablaba de que este año habían habido 13 casamientos de menores. De los cuales, de los 13, uno era varón menor y el resto, las 12, eran menores, eran mujeres menores. Seguramente lo habrán hecho con toda la voluntad, voluntariamente. Vamos a suponer. Suponemos que sí. Vamos a suponer. Pero es una forma también de salida del INAU el poder contraer un matrimonio. Como muchas veces sabemos, esos matrimonios de repente ahí tienen grandes diferencias de edad y vos ves que hay otra intencionalidad y que no sea precisamente tener una pareja, sino tal vez alguien con quien comerciar. La realidad es muy dura, ¿no? Sí. Tiene muchas caras. Hay un tema ahí legal en el cual yo no voy a entrar, digo que es la ley, lo que habilita la ley al matrimonio y a todo un tema hoy por social. Hoy, a los 16 años, ya pueden estar casados.
Y hay otro tema hombres y mujeres, social, ¿no? claro, otro tema social, familiar y cultural que muchas veces tiene que ver con lo que estás planteando de salida de ciertas situaciones, no solamente a través del casamiento, también a través de la búsqueda de una pareja fuera de ciertos ámbitos, por ejemplo, familiares, que son vulneradores de derechos, y entonces eso es una posibilidad, sí. Igual yo creo que el énfasis mayormente nuestro desde el instituto está en trabajar hacia el fortalecimiento, el empoderamiento de esas niñas que son las futuras mujeres, ¿no?, del país, a través de propuestas que tengan una intencionalidad educativa en tal sentido. Es decir, la educación es la herramienta, siempre. No estoy hablando de educación formal. No, claro, estoy hablando de educación en sentido bien amplio. El instituto tiene muchísimas propuestas de educación no formal y a través de ellas hay experiencias muy innovadoras en este sentido que promueven la internalización por parte de las niñas de sus derechos y de las posibilidades que tienen, que son las mismas, que deben ser las mismas y son de hecho las mismas que los varones, pero que si no se sienten habilitadas, son esas? Por ejemplo, Esas habilidades la formación en ciertas áreas de las ciencias duras, de la tecnología, que en nuestro país aparte abrirán o pueden abrir fuentes de trabajo seguras, claro, en el futuro, y que más tradicionalmente están vinculadas a los varones. Acá hay una dificultad que nosotros la vemos en el cotidiano, en el día a día del trabajo con los niños y niñas, que es que a las niñas se les asigna muchas veces en el medio familiar responsabilidades que tienen que ver con tareas domésticas, que tienen que ver con el cuidado de los hermanos más pequeños, que les obstaculizan la continuidad educativa, no solo la educativa formal de ir a la escuela, sino, por ejemplo, de ir a un club de niños donde tiene una oportunidad de formarse, de ejercitarse, de... ¿Dura menos la niñez? Sí, es como que no se les permite ser niñas. Durante Entonces, más tiempo del que uno debería ser. Y eso no solo en lo educativo, sino también en lo recreativo. Por ejemplo, la posibilidad del juego, del deporte. Entonces, por eso el trabajo no es solo con las niñas. El trabajo desde INAU, de todos los equipos involucrados en todas las formas de intervención que despliega el instituto, también en convenio, como dije antes, con las organizaciones, el trabajo no es solo con las niñas, es con las familias también. A veces el estar cerca de la familia y facilitarle, orientarla a que tal situación doméstica la puede quizás resolver con un actor de la comunidad, por ejemplo, un hermanito más pequeño, capaz que puede ir a un CAIF y entonces esa niña a su vez puede ir a un club de niños y no quedarse en casa cuidando al hermanito pequeño. O sea, ir orientando a las familias para que también caminen hacia esto de empoderar a las niñas y sacarlas de ese lugar de rol de cuidado dentro de la casa. Otra punta a trabajar son los pares, o sea, porque no solo trabajar con las niñas, es trabajar con los varones también, los niños, porque el modelo está tan internalizado que se tiende a reproducir y no es que solo la niña se sienta capaz de y que sepa que puede hacer tal o cual cosa, llámesele hacer robótica o participar en una competencia de matemáticas o jugar al fútbol, no importa. No solo es ella, sino también los pares, varones, que son los futuros hombres que van a relacionarse con esas mujeres en el futuro. Entonces, es todo un trabajo integral y que no va por una actividad única, es una perspectiva sostenida de intervenciones, como dije, con una finalidad educativa, claro, entre ellas esta. Intervenciones también que además afectan, me imagino yo, a los operadores también, ¿no? Sin duda. Porque voy a utilizar la palabra de moda, ¿no? Deconstrucción, de la cual todos tenemos que deconstruir. Porque que una niña hasta hace 2-3 meses, 2-3 años, se pensara la mejor chef del mundo, podría llegar a serlo, pero que no se pensara astronauta, no se pensara científica, no se pensara, era como quitarle una posibilidad, ¿verdad? También hay que deconstruir eso.
Sí. También hay que sacar esa barrera, esa puerta que dice, no, yo para el lado científico no puedo pasar. Claro. ¿No? O sea, no es una deconstrucción únicamente del hombre. No, Es está claro. de los niños, de las niñas, y me imagino más de los Sí, operadores, porque son sí. las primeras veces que uno está en estas situaciones, ¿verdad? Por eso es importante la constante formación y capacitación de los educadores, de los técnicos, los psicólogos, trabajadores sociales, que por el hecho de tener un título universitario o terciario no necesariamente estamos capacitados para acompañar estos procesos. Es necesario una continua formación y el cuidado de los equipos, porque muchas veces los equipos que trabajan en el día a día se enfrentan a situaciones duras, de dura vulneración de derechos que interpela su accionar cotidiano y los compromete de otra manera, incluso emocionalmente. Por eso es importante, es como dije antes, integral, y el trabajo no es solo con la niña o con los niños o con las familias, tiene que ser algo coordinado, armónico y con un pienso constante y una revisión constante. Nos quedamos ya sin tiempo, Gabriela, pero yo cuando veo ahora un partido de fútbol, como vamos a ver hoy, de femenino, de Uruguay, y donde habrá, por supuesto, muchísimos menos espectadores, veremos muchos menos, ¿no? Pero esas 22 mujeres tuvieron una infancia, fueron a jugar a la pelota, fueron a un club o alguien las acercó, Claro. Ya su vida ya cambió. Sí. Esperemos que sea cada y eso vez es realidad, más, eso, claro, más frecuente. Que no nos quede que nos falta más el no disfrutar lo que está pasando. No, por supuesto. Porque estoy poniendo a esas mujeres como Claro. cualquier otra, ¿no? Sí, Pero sí. hasta hace 5 años, fútbol era impensable. Mismo el básquetbol, que El básquetbol, estuvimos participando ¿verdad? recientemente ¿Verdad? en Eso Odesur también. me parece que son señales importantísimas. Y hacia eso vamos, tratando de que eso sea cada vez más natural y sea parte de nuestra vida cotidiana. Gabriela, muchísimas gracias No, por estar con gracias a nosotros, ti. por la claridad además de los conceptos. Bueno, muchas gracias, Te muy agradecemos un amable, montón. muy amable. Seguimos con ustedes aquí en Modo País.